Buenas, mi gente. De este lado le habla Kevin. Espero que todos se encuentren bien. En el día de hoy voy a compartirles un análisis acerca del Bitcoin, del Total 2, del Total y Ethereum contra Bitcoin. Anteriormente compartimos un análisis el lunes. Este sería más o menos un update acerca de ese análisis para ver qué podríamos esperar en los próximos días. Entonces, nada, vamos a empezar primero con el Bitcoin. Algo que me gustaría destacar con el Bitcoin antes que nada es que hemos cruzado la línea MA de 200, lo cual es una señal un poco bajista. Si se fijan anteriormente, solamente la hemos cruzado cuando vienen los mercados bajistas, pero fuera de eso, podríamos ver también aquí, bueno, pudiéramos ver también aquí que el precio ha llegado a la línea más de 200 y el precio la ha rechazado. Entonces, algo que puedo también apreciar en este gráfico es el cierre del día de ayer, que nos indica que tenemos rechazo todavía acá en esta zona. También, por ejemplo, acá podemos ver que hay rechazo a partir de los $40.000. Y también, por ejemplo, vemos que en el día de hoy el precio tuvo un debilitamiento que lo llevó hasta los $37.000. Quizás veamos próximamente un debilitamiento hasta acá abajo, hasta los $30.000, y el precio tiene un cierre negativo y también nos indica este rechazo que vemos acá. Entonces sería bien importante esperar el cierre del día de hoy para ver, porque estamos teniendo un mínimo más mínimo que el de ayer y un máximo también inferior al día de ayer. Entonces, es importante el cierre de hoy porque nos va a decir qué vamos a ver durante el fin de semana. Por ejemplo, acá cuando vemos en temporalidades más pequeñas, vemos que el precio está formando una estructura bajista. También teníamos un posible hombro cabeza a hombro acá, pero no se ha completado nuestro patrón y hay que estar muy atentos a lo que es un cierre de 4 horas por debajo de este punto de los $36.500 aproximadamente, porque nos pudiera llevar hasta acá abajo nuevamente, que son de los 30 a los $32.000. Entonces, bien importante realmente las próximas horas que estaremos teniendo en lo que es Bitcoin. Y también algo que puedo mencionar es que algo positivo que he visto en el precio de Bitcoin fue este retesteo que hizo el precio acá de esta línea de tendencia bajista que tenemos desde el 12 de mayo. Entonces, importantísimo, por ejemplo, acá vemos que el precio todavía está por cerrar esta vela de 4 horas. Este patrón que está formando en las velas es un patrón bajista. Pudiéramos ver que el precio quizás venga a este punto de acá o a este de acá a buscar liquidez suficiente para poder impulsarse, o que quizás veamos un bajón hasta acá. Eso es lo que entiendo que pudiéramos estar esperando en el precio de Bitcoin durante las próximas horas y quizás los próximos días. También vamos a ver un poquito acerca de lo que es el total y el total 2, que son los índices de criptomonedas que nos permiten saber si está ingresando o está saliendo dinero hacia el mercado de criptomonedas. Y el total 2, por ejemplo, nos mide solamente el comportamiento que están teniendo las altcoins en market cap. Por ejemplo, es obviamente un comportamiento similar al de Bitcoin. Como pueden ver, prácticamente una estructura muy parecida. Eh, Acá, por ejemplo, vemos que el precio en el día de hoy ha perdido aproximadamente
por aproximadamente 39 billones de dólares y se encuentra rechazando esta zona de acá arriba, al igual también que Bitcoin. Entonces pudiéramos ver que quizás el precio tenga una reducción a partir de este punto que tenemos acá, quizás tenga una reducción de un 12%, lo que equivale aproximadamente a 115 billones de dólares. Y en caso de que volvamos acá abajo, tuviéramos una reducción de quizás de un 30 a un 27%. Bueno, más de un 30% en caso de. Algo también que puedo apreciar en estos índices es, por ejemplo, que acá tenemos mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, lo cual no es algo bueno, pero, por ejemplo, acá en el total, si se fijan, tenemos una estructura similar y quizás no tengamos una reducción tan drástica en el total normal, porque por lo que podemos ver aquí, Bitcoin se está manteniendo su dominancia por encima de los 42. Algo que nosotros habíamos mencionado anteriormente es que Bitcoin necesita alcanzar una dominancia por lo menos de 50 en adelante. Ojo, la dominancia de Bitcoin es el total, el porcentaje total del market cap que posee Bitcoin, ¿verdad? Al momento. En este caso, Bitcoin tiene un 43.27% del market cap total de las criptomonedas. Entonces, algo que necesitamos ver, que por ejemplo aquí más o menos se estaba estructurando, es un incremento en la dominancia de Bitcoin para poder ver un impulso en Bitcoin. Si no tenemos un aumento en la dominancia, se supone que las altcoins deben de subir a la par con Bitcoin y no como nosotros hemos visto el comportamiento que ha tenido el mercado anteriormente, que es que primero Bitcoin sube, luego suben Ethereum, las otras criptomonedas que poseen blockchains y luego suben los demás tokens de esas cripto. Entonces, ¿qué debemos de ver a partir del día de hoy? Bueno, a partir del día de hoy debemos de ver estos cierres diarios, tanto en el BTCD como también en los índices. Y entiendo que algo que nos pudiera ayudar es poder impulsarnos a partir de estos puntos de acá, porque como vemos hay fuertes rechazos en esta zona. También en el total 2 tenemos rechazos también en esta zona de acá arriba, lo cual no es algo positivo. Pudiéramos estar formando acá un doble techo, rechazando esta zona de acá. Y puede ser que las altcoins tengan un movimiento hacia abajo. Como les mencionaba, esto no es bueno. Esto es lo que está marcando el mercado. Acá estamos dentro de un punto de soporte bueno. Fíjense que fue una resistencia anteriormente y acá tenemos un punto de soporte bueno. Ahora voy a chequear un poquitito lo que es Ethereum contra Bitcoin para ver más o menos cómo se estaría comportando la segunda criptomoneda con más market cap con respecto al Bitcoin, que nos puede reflejar exactamente qué pueden hacer también las altcoins. O sea, el comportamiento de Ethereum nos puede también permitir ver qué también harán las demás altcoins con respecto al Bitcoin. Si van a tener un performance o un rendimiento quizás mayor al de Bitcoin en los próximos días, o quizás puede ser que el rendimiento sea menor que el de Bitcoin. Entonces, nada, vamos a ver, por ejemplo, acá vemos que tenemos una línea de tendencia bajista que se está cumpliendo, ¿verdad? Se está respetando, por lo menos en el día de hoy. Acá vemos que Ethereum hizo prácticamente un rebote en este punto de acá, que fue también un punto bueno de soporte aquí y también ha servido como resistencia anteriormente. Entonces, ¿qué pudiéramos esperar en el día de hoy? Bueno, si tenemos un cierre como el que estamos viendo, pudiéramos considerar esta estructura como un doble techo
y pudiéramos quizás tener un debilitamiento en lo que es Ethereum, tanto como las demás criptomonedas, con respecto al comportamiento que tendría Bitcoin, lo cual no sería nada bueno para las altcoins, ¿verdad? Eso es en caso de que tengamos un cierre similar al que estamos viendo ahora mismo. Todavía faltan 4 horas aproximadamente para el cierre. Entonces, atentos con el cierre que tenga Ethereum contra Bitcoin porque nos puede reflejar el comportamiento que tendrán las altcoins durante los próximos días, que quizás se puedan debilitar por lo que habíamos mencionado anteriormente de los índices como también de Bitcoin. Al final del día, el comportamiento que tenga Bitcoin va a ser reflejado en las altcoins. O sea, si Bitcoin se mantiene bajista, pues las altcoins también estarán bajistas. Y en caso de que Bitcoin ya nos muestre algunos patrones alcistas, pues entonces ya Bitcoin, al igual que las altcoins, pudiera mantenerse hacia el alza. También, por ejemplo, algo que me gustaría destacar es en los mercados de futuro de la CME, que es la Bolsa de Chicago. Vemos que algunos gaps también con este bajón que dio Ethereum se pudieron rellenar. En Bitcoin hay también muchos gaps que todavía no se han rellenado, que obviamente Bitcoin lo fue dejando en el transcurso de sus impulsos, en la subida que daban los fines de semana, y no se han rellenado. Pero, por ejemplo, vemos que Ethereum acá sí está rellenando los huecos que había dejado en el mercado de futuros, lo cual es bastante interesante. Entonces, nada, en resumen, deberíamos de esperar el cierre que tenga Bitcoin en el día de hoy. Si es un cierre positivo por encima de este rechazo, perdón, si es un cierre positivo por encima de este rechazo que hizo el precio acá, sería un cierre bueno que quizás nos permitiera impulsarnos hacia acá arriba, al igual que también los índices Total y Total 2. Algo que deberíamos de ver, por ejemplo, acá deberíamos tener un cierre por acá. Si tenemos un cierre por acá, ya estaríamos quizás impulsándonos a partir de ahí. Y acá en lo que es el BTC.D, que es la dominancia de Bitcoin, debemos de tener un impulso para que Bitcoin pueda incrementar su precio. Debemos de tener ese impulso. Yo entiendo que en base a mi experiencia, Bitcoin debe de poder respetar ese punto de acá, que no lo había tocado desde el 2018, y de acá debe de ser impulsado. Pero, por ejemplo, en caso de que nosotros vayamos todavía más abajo, por ejemplo, que el mercado baje más, pues entonces estaríamos esperando este punto de aquí, que serían los 35, aproximadamente del 5,42, que sería prácticamente el fondo que tiene la dominancia de Bitcoin en estos momentos. Vemos que la vela anterior, semanal, fue una vela de recuperación, pero esta semana el precio se ha comenzado a debilitar con respecto a las altcoins. Las altcoins esta semana parece que están tomando dominancia del Bitcoin y la están utilizando para poder incrementar sus precios. También, por ejemplo, algo que me gustaría destacar es lo siguiente, es que, por ejemplo, si vemos que esta vela semanal se comienza a reducir y pasa sobre este punto de acá, déjame señalarlo, este punto de acá es importantísimo. Si Bitcoin rompe ese punto de acá, entiendo que ya el siguiente punto que iríamos sería acá, a los $20,000. Como había mencionado anteriormente, es bien difícil que Bitcoin vaya hacia allá porque como podemos ver en los mercados alcistas anteriormente que ha tenido el precio nunca, nunca, nunca durante un mercado alcista va a testear su máximo anterior luego del halving, ¿verdad? Entonces, es muy poco probable, ojo con esto, hemos tenido correcciones similares a esta en el pasado, por ejemplo, fíjense acá en el año 2003 tuvimos una corrección similar, pero nunca, nunca, nunca
luego de que el Bitcoin crea máximos, nunca hemos ido a testear el máximo anterior luego del halving. Entonces, señores, es bien importante este cierre semanal, tanto como el cierre que tengamos en el día de hoy, porque quizás puede definir lo que Bitcoin estará haciendo durante los próximos días. Entonces, nada, mi gente, vamos a dejar este videito hasta acá y espero que les sirva bastante, que le aclare un poquito la incertidumbre que yo sé que muchos tienen de qué pudiera estar siendo el Bitcoin durante los próximos días. Por ejemplo, miren el cierre que tenemos acá. Quizá podamos ver un debilitamiento hacia acá nuevamente, quizá que se cumpla con esta línea de tendencia, quizá que llegue justamente hasta acá. O en caso contrario, pudiéramos quizás ver un debilitamiento hacia acá abajo o hacia acá. Son las posibilidades que tenemos en el precio del Bitcoin en el día de hoy, con el cierre de 4 horas que estamos teniendo ahora mismo. Nada, mi gente, espero que les sirva mucho. Un fuerte abrazo a todos y gracias por sintonizar a Decentralize.